En esta oportunidad tenemos algunas recomendaciones de cómo leer, estudiar y compartir el mensaje que está en la Biblia. De esto y más en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre, es un placer reencontrarnos en este espacio dedicado al estudio, al análisis y a la extracción de puntos interesantes, puntos destacados y puntos para aplicar en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, acerca de las lecciones de la escuela sabática. En esta oportunidad vamos a estar mencionando un tema muy importante y hay un checklist de situaciones por cumplir para leer la Biblia y para interesarnos más precisamente y utilizar esta herramienta que Dios nos ha dejado. Vamos a orar para iniciar entonces con nuestro recorrido habitual. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por una semana llena de bendiciones, llena de situaciones positivas, las no tan positivas, pues también te damos gracias porque hemos aprendido a alabar tu nombre, sea cual sea nuestra situación. Ahora vamos a desarrollar un tema y te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a compartir a continuación nos des el querer como el hacer y nos invites entonces a través de tu presencia, a través de la inspiración divina, a empezar a compartir todas estas recomendaciones en nuestras vidas y también con nuestras amistades. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de el papel que tenía la Biblia o el rol que tenía la Biblia. Esta semana prácticamente es una continuación de lo que estuvimos viendo la semana anterior, porque el título de la lección es ¿Cómo estudiar la Biblia? Y habla precisamente acerca de lo que tocamos la semana anterior, acerca de quizás en una manera más profunda, pero a fin de cuentas son recomendaciones que la autora de este trimestre nos recomienda a que nosotros sigamos estos pasos para iniciar con una comunicación, con una comunión y con un estudio de la Biblia más estrecho, más ameno y también que lo implementemos nuevas herramientas, nuevas metodologías en nuestras vidas para que precisamente haya un cambio exponencial en nuestras vidas y para que esto empiece a verse reflejado. El texto de esta semana lo ubicamos en Isaías 55:11 y dice lo siguiente: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que quiero y prosperará en lo que ordene. La palabra de Dios tiene poder y propósito, de eso no hay duda. Y en este versículo se enfatiza la eficacia, la fidelidad de las promesas de Dios allí transmitidas a través del poderoso libro de la Biblia. La lección inicia entonces dando un repaso de algunas maneras prácticas en las que nosotros podemos precisamente estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con las recomendaciones que nos menciona precisamente esta semana la escuela sabática. Durante la semana pasada mencionamos que para nosotros estudiar o iniciar con la lectura de la Biblia era necesario tener tiempo. Y si no tenemos la disponibilidad, porque tenemos trabajo de largas horas, porque de repente llegamos a casa y seguimos con los quehaceres del hogar, atender hijos, cuidar o qué sé yo. Bueno, vamos a empezar por la oración constante y frecuente para pedir a Dios que nos dé tiempo, para que nosotros de una u otra manera podamos iniciar con nuestro estudio
de la Biblia, con nuestras lecturas. Hay que iniciar entonces de una manera. La manera es entonces que Dios siembre la semilla en tu corazón, que Dios ponga entonces el querer. El hacer entonces es el proceso que vamos a estar desarrollando, pero allí nosotros tenemos que pedir por tiempo, porque leer la Biblia es una inversión precisamente de tiempo y necesitamos entonces tenerlo, necesitamos gozar de unos minutos, de una hora o de un tiempo específico para nosotros iniciar entonces con nuestro estudio. Después que nosotros ya tenemos el tiempo o la disposición, también esta semana la lección nos menciona que hay que seleccionar un lugar. Hace unas semanas estábamos viendo unas casas, unas construcciones que están por acá en la ciudad y junto con mi esposa decidimos ahí pasear y ver y conocer y a fin de cuentas pues entramos a una de las casas. Cuando entramos vemos los planos y empezamos el recorrido y el vendedor nos explica que allí cerca del garaje hay un espacio. Nosotros pensábamos que era algo como para guardar cosas o almacenar comida. Y él nos dice, este espacio se conoce como el prayer room. Hay muchas personas que viven cerca de donde nosotros actualmente estamos viviendo que utiliza entonces un lugar especial para orar. Y esto me hizo recordar a una película que se llama Cuarto de Guerra. Si ustedes quieren verla, ubíquenla allí en YouTube o en cualquier plataforma de su preferencia. Y esta película nos enseña a que las batallas se ganan doblando las rodillas en un lugar específico. Este lugar se trata puede ser una habitación, puede ser un espacio en donde no haya mucho ruido, puede ser algún espacio en la casa o incluso fuera de la casa, puede ser un parque, puede ser cualquier espacio literalmente, incluso el carro, incluso en la hora del almuerzo, pero allí se tiene que desarrollar una conexión con Dios a través de la lectura y a través del estudio. Así que sin duda alguna es una alta recomendación que yo por lo general y durante mi vida la he experimentado y se las recomiendo de que puedan entonces destinar un lugar para que nosotros podamos desarrollar esta lectura o esta comunicación con Dios, esta comunión. Nuevamente se hace la mención de cómo nosotros pudiéramos desarrollar el estudio profundo de la Biblia. La prueba de leer en voz alta es un método interesante porque no solamente pues estás leyendo, sino también te estás escuchando y a la vez desarrollas algún tipo de aprendizaje. También puedes escuchar otras lecturas, aunque lo recomendable es que desarrollemos el hábito de la lectura. Desarrollemos nosotros de manera individual o colectiva con un grupo, pues ese hábito, porque esto va a elevar nuestros pensamientos hacia Dios y como si estuviéramos orando, entonces nos vamos a conectar con Él. Después que nosotros empecemos a leer un versículo o un capítulo, vamos a compartir lo que nosotros estamos leyendo, porque esto va a consolidar en nuestras mentes los pensamientos que ya y las reflexiones y los aprendizajes que pudimos extraer. Y no solamente eso, sino que nos animará entonces a las personas con las que le estamos compartiendo las historias y a nosotros también nos animará a seguir adelante. Hay que elegir un libro. El libro, como lo mencioné la semana pasada, no importa. Puede ser el Génesis, como puede ser Apocalipsis, como pueden ser los Salmos, los Proverbios, cualquier tipo de libro que hay en la Biblia es importante y deja grandes lecciones. Hay recomendaciones, por ejemplo, como empezar por algunos libros cortos, como por ejemplo Jonás,
Marcos, Filipenses o Primera de Juan. Podemos empezar también por algunas historias relevantes de la Biblia, las más conocidas, la creación, David y Goliat, Sansón, etcétera, etcétera, para que sepamos hacia dónde apuntamos. Podemos ir leyendo por capítulo o por versículo. No importa la longitud de la lectura. Lo importante es que iniciemos precisamente con este hábito y que a través de la lectura podamos encontrar a Jesús. Si no encontramos la referencia, la similitud, o si el versículo no nos presenta a Jesús, detengámonos, estudiemos y echemos mano entonces o abramos las puertas de la curiosidad, busquemos comentarios bíblicos, busquemos traducciones, busquemos predicaciones acerca de esos versículos, etcétera, etcétera. Esa es una espectacular manera y una gran manera para que nosotros nos podamos interesar. Sin duda alguna, esto nos va a dar una bendición doble, porque entonces tendremos la oportunidad de ir creciendo en fe a través de la Biblia y nos vamos a poder memorizar más versículos. También se pudiera conectar la Biblia, ya sea por temas, ya sea por libros. Entonces hay diferentes métodos de cómo nosotros podemos hacer esto. Y por supuesto, lo que yo siempre he mencionado en estos últimos videos, subrayar la Biblia ayuda a memorizar. Esta semana estuve en una clase acerca de cómo podemos aconsejar a las personas, de cómo dar herramientas útiles y necesarias. Y el profesor nos decía que para ello hay que finalizar dando el salto de fe. ¿Cómo es el salto de fe? A través de la memorización de un versículo. ¿Y cómo nosotros vamos a estar preparados o cómo vamos a saber qué decir, cómo decir y en qué momento decirlo si no estamos lo suficientemente como armados con esa armadura celestial a través de la Biblia? Bueno, allí entonces es una buena manera para sentirnos preparados, cómodos y dispuestos a dar ese salto de fe a través de la memorización de los versículos, que sin duda alguna van a otorgar grandes bendiciones para las personas que nos están pidiendo ayuda o con las que estamos hablando, y para nosotros también, porque tener los versículos a la mano también es una gran bendición, porque significa de que esa comunión con el Señor no solamente está en el momento de la lectura, sino también está en el momento de la comida, en el momento de la charla, en el momento del trabajo. Es decir, 24 horas estamos allí. Así que las palabras de Dios son realmente dulces para nuestra alma, y más cuando una persona necesita ayuda, y más cuando una persona quiere escuchar palabra de aliento. Qué mejor manera de hacerlo que a través entonces de un versículo. No se parece nada a lo que ofrece este mundo. Lo pudiéramos quizás comparar con el mejor postre o con nuestro postre favorito, y sin embargo no hay punto de comparación. A diferencia entonces de la dulzura que hay en este mundo, la palabra de Dios sana nuestro espíritu y transforma nuestro carácter. Así que nuevamente, antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que desarrollen el hábito de la lectura, desarrollen entonces el estudio bíblico y desarrollen entonces también la comunión con Dios a través de su palabra. Palabra viva, palabra que transforma y palabra que llena el espíritu a pesar de las múltiples necesidades que podamos estar pasando y que tengamos. Ya con este último comentario, como siempre, invitarles a que nos ayuden a compartir estos contenidos, a que más gente pueda saber acerca de Dios y de sus maravillas, y también
desearles un feliz día de preparación, un feliz sábado, que la paz del Señor les acompañe y que si es su santa y divina voluntad podamos reencontrarnos la próxima semana.